Ope era un edificio viejo, de esos que habían sido sostenidos por demasiadas tormentas y todavía estaban de lado, como si la fuerza de voluntad fuera lo único que pudiera evitar que se derrumbara. Sus paredes de piedra gris estaban erosionadas y la ceniza serpenteaba como venas cansadas. Además, las habitaciones estaban llenas de ecos, risas de niños pequeños, susurros, el sonido de pasos apresurados cuando alguien intentaba evitar ser atrapado por don Mateo, el director del orfanato. Santiago tuvo años dulces, aunque su mirada parecía perfecta. Sus ojos oscuros eran profundos, ya que llevaban una tristeza que no correspondía a su edad. Su cabello siempre estaba despeinado, sus manos cubiertas con pequeñas reliquias que hacían para jugar o ayudar con el trabajo en el orfanato. Era un niño con nombre, pero su mente estaba llena de sueños, tantos que parecía que no cabían en su pequeño cuerpo. Había heredado la esperanza cuando solo tenía 2 años. Nadie sabía de dónde venía, no eran sus sacerdotes. Lo único que tenía era una colcha azul que aún conservaba como su posesión más valiosa, y un papel amarillo que decía, «Cuídalo. Tu destino es grandioso». Desde entonces. Una tarde, Santiago estaba sentado en el escalón más alto del patio, mirando a los demás niños jugar al fútbol. Sus ojos no se posaron en el partido, sino en la nube de polvo que se levantaba bajo las zapatillas de los jugadores. «Algún día seré algo más que un niño de orfanato», murmuró para sí mismo, disfrutando de los puños. Desde hace meses, Santiago corre sus ratas libres frente al pequeño televisor del comedor. La pantalla era vieja, con interferencias que en ocasiones distorsionaban la imagen, pero aún así captaba los combates de box que se transmitían por la noche. Observé fascinado cómo los boxeadores se movían en el ring, sus rápidos golpes, la determinación en sus ojos. Hubo algo que nos hizo soñar. No había ningún solo de hombres en huelga, era un guerrero que luchaba no solo contra su oponente, sino contra algo más profundo. Esa misma noche, Santiago estaba absorto viendo una pelea. Un boxeador conocido como El Toro se enfrentaba a un joven prometedor, apodado El Relámpago. Santiago imitó los movimientos desde su silla, lanzando golpes al aire y esquivando exageradamente. Su pasión llamó la atención de don Mateo, quien lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué pasa, Santiago?», preguntó el director con su voz grave. Santiago, sorprendido, dejó caer las manos y miró al suelo. Solo estaba viendo la pelea. Don Mateo frustró el ceño. «El boxeo es para los que no tienen cerebro. ¿Crees que estabas tomando partido por golpear a la gente? El mejor puente para estudiar, muchacho». Las palabras de don Mateo fueron más que un verdadero golpe, pero Santiago no dijo nada. En tu corazón sabías que nadie entendía lo que sentías al ver estas peleas. Para él, el boxeo no era violencia, era una forma de demostrar que era fuerte, que podía luchar por algo, que no estaba destinado a caer en un rincón del mundo sin que nadie se diera cuenta. Esa misma noche, mientras todos dormían, Santiago fue enviado a lo alto de su habitación, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. «Un día me iré de aquí. Voy a ser como El Relámpago. Voy a demostrar que puedo ser alguien», dijo en voz baja. Llunes días depois, Emilio chegou pou orfanato. Era una crianca pequeña, con cabelo desenado e olhos que parecían sempre asustados. Tinha sido legado como una maleta rotativa e una flauta de plástico que sustentaba como se fosse seu maior tesouro. Desde o primeiro momento, Santiago sentiu simpatía por ele. Quizás porque Emilio también parece estar buscando seu lugar. Uma tarde, enquanto os outros meninos brincaban no patio, Santiago encontró Emilio escondido atrás de una árvore, abracando seu. «Por. No soy bueno jugando», respondió Emilio en voz baja. «Yo tampoco», dijo Santiago, encogí. Emilio sorrió tímidamente. «Mi papá me la dio antes de que vos não possa estar conmigo. Eu gosto de tocar porque eu sinto que estou sempre com ele». Santiago asentiu en silencio. Eu entendí ese sentimento. Embora não tivesse lembranças de seus pais,
o cobertor azul que guardaba o rostro de consuelo parecido. Desde entao, Emilio e Santiago se tornaram inseparáveis. Emilio toca sua flauta pelas noites, e Santiago conta sobre seu sono de ser boxeador. Você realmente acredita que pode ser como esses homens na televisão? Perguntou Emilio uma noite, enquanto mirava o céu estrelado do pátio. Santiago assentiu com convicção. Sim. Só preciso de uma oportunidade. Emilio, que sempre levava uma libreta nas que escrevia canções, sonriu. Quando seu boxeador escreveu uma canção sobre você. Ambos riram, mas Santiago sabia que falava en serio. Un día, mientras estaba de paseo por la ciudad, Santiago hizo algo que hizo que su corazón latiera más rápido. En una pared llena de carteles había uno que anunciaba Guerrero Academy, un gimnasio de boxeo local. El cartel mostraba a los hombres entrenando, con el lema, de donde vienen los campeones. Santiago se detuvo a mirar el cartel, hipnotizado. Emilio, que estaba a su lado, observaba en silencio. ¿Es ahí donde quieres estar? Finalmente preguntó. Sí, respondió Santiago, sin apartar la mirada del cartel. Emilio frunció el ceño. Pero, ¿cómo era tu entrenamiento? No hay dinero, no hay tiempo. Santiago se volvió hacia su amigo con un sueño decidido. Encontraré la manera. Esa noche, mientras todos dormían, Santiago comenzó a planear cómo escapar del orfanato e ir a la Academia Guerrero. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de la década fue el primer paso para cambiar mi vida. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Santiago se escabulló por la ventana trasera del dormitorio. Había esperado semanas para este momento, observando los movimientos de don Mateo y los encargados del orfanato, asegurándose de que nadie lo siguiera. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la emoción de finalmente estar haciendo algo para acercarse a su sueño. Con su cobertor azul escondido dentro de su desgastada mochila, Santiago corrió por las calles empedradas, evitando los charcos de agua que se formaban bajo la tormenta. La ciudad, a esas horas de la noche, era un mundo completamente diferente. Las luces de los faroles brillaban como estrellas en el suelo, los ruidos de los bares y tiendas nocturnas resonaban a lo lejos, y la vida parecía palpitar en cada esquina. Finalmente, después de cruzar un mercado semiabandonado y una calle oscura, Santiago llegó a su destino. La Academia Guerrero no era lo que había imaginado. Desde fuera, parecía un edificio viejo con paredes de ladrillo cubiertas de grafitis. Un letrero de metal oxidado colgaba sobre la puerta principal, con las palabras Academia Guerrero, donde nacen los campeones, apenas visibles bajo años de desgaste. Pero el sonido que provenía del interior era inconfundible, el eco de golpes en los sacos de arena, las voces de hombres dando órdenes y el rechinido del suelo bajo los pasos de los boxeadores. Santiago respiró hondo y empujó la puerta de metal. El olor a sudor, cuero y esfuerzo lo golpeó de inmediato, pero no le importó. Dentro, la escena era como la había imaginado tantas veces, hombres y mujeres de todas las edades entrenaban con intensidad. Algunos golpeaban sacos de boxeo, otros practicaban movimientos frente a espejos empañados, y en el centro había un ring iluminado por un par de lámparas colgantes. Allí, un boxeador alto y musculoso intercambiaba golpes con su entrenador. El niño avanzó con cautela, sintiéndose pequeño e insignificante entre esas personas fuertes y decididas. Cada paso que daba hacia el centro de la academia parecía más pesado que el anterior. Finalmente, una voz grave lo detuvo. ¿Qué haces aquí, muchacho?, preguntó un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Su cabello estaba cortado al ras, y sus brazos eran tan grandes como las piernas de Santiago. Era don Héctor, el dueño de la academia. Su mirada era fría, pero detrás de sus ojos oscuros había una curiosidad que Santiago percibió de inmediato. «Quiero entrenar», respondió Santiago con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Héctor arqueó una ceja y soltó una carcajada ronca que hizo eco en todo el lugar. Algunos de los boxeadores cercanos se giraron para ver qué ocurría. «¿Tú?», dijo Héctor, señalándolo con un dedo grueso.
¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y crees que puedes ser boxeador? Santiago apretó los puños, tratando de no dejarse intimidar. Tengo 12, pero soy fuerte. Y puedo aprender. Héctor se inclinó hacia él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Fuerte, dices? A ver, muestra tus manos. El niño extendió sus pequeñas manos, llenas de cicatrices y callos de los trabajos que hacía en el orfanato. Héctor las observó en silencio durante unos segundos, luego resopló. No basta con tener manos fuertes, chico. Aquí se necesita disciplina, resistencia, y sobre todo, corazón. ¿Qué tienes tú que ofrecer? Santiago titubeó. No tenía dinero para pagar la inscripción ni equipo para entrenar. Todo lo que tenía era su determinación. No tengo nada, admitió finalmente. Pero puedo trabajar. Puedo limpiar, ordenar, lo que sea. Solo necesito una oportunidad. Héctor lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. Antes de responder, un hombre alto con la nariz visiblemente rota y las manos vendadas se acercó. Era Ramón, uno de los boxeadores más experimentados de la academia. Su presencia imponía respeto, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad. Héctor, dale una oportunidad, dijo Ramón, mirando al niño. Si tiene el valor de entrar aquí solo y pedir entrenar, tal vez tenga algo especial. Héctor suspiró, pasando una mano por su barba. Finalmente, señaló un saco de boxeo vacío en la esquina del gimnasio. Muy bien, muchacho. Quítate esa mochila y golpea ese saco con todas tus fuerzas. Vamos a ver si realmente tienes lo que se necesita. Santiago obedeció de inmediato, dejando su mochila en el suelo y acercándose al saco. No tenía guantes ni idea de cómo golpear correctamente, pero eso no lo detuvo. Cerró los puños, recordó los movimientos que había visto en la televisión y lanzó un golpe con toda su fuerza. El impacto resonó débilmente en el saco, y los boxeadores cercanos comenzaron a reírse. Santiago sintió como el calor subía a su rostro, pero no se rindió. Siguió golpeando, una y otra vez, hasta que sus nudillos comenzaron a doler. Héctor lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. Después de unos minutos, Héctor levantó una mano, indicando que se detuviera. Ya basta. Tus golpes no tienen técnica, y tus brazos son tan delgados que parece que van a romperse. Pero, se inclinó hacia él nuevamente, hay algo en ti. Algo que no se puede enseñar. ¿Sabes qué es? Santiago negó con la cabeza, jadeando por el esfuerzo. Corazón. Tienes corazón, muchacho. Y eso es lo más importante en este deporte. Ramón sonrió, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué dices, Héctor? ¿Lo dejamos quedarse? Héctor suspiró profundamente. Está bien. Pero con una condición. No entrenarás gratis. Limpiarás este lugar hasta que brille, y si te veo flojear, estás fuera. ¿Entendido? Santiago asintió rápidamente, con una sonrisa que no podía ocultar. Héctor se acercó a un estante lleno de equipo viejo y sacó un par de guantes desgastados. Se los lanzó a Santiago. Empieza mañana. No llegues tarde. Y limpia esos guantes antes de usarlos. No quiero que me ensucies el saco. El niño tomó los guantes con cuidado, como si fueran un tesoro. Agradeció rápidamente y salió de la academia con el corazón latiendo a toda velocidad. Bajo la lluvia, se prometió a sí mismo que no desaprovecharía esta oportunidad. Mientras Santiago regresaba al orfanato bajo la tormenta, sin saber cómo explicaría su ausencia, una figura lo observaba desde las sombras. Era don Mateo, quien había seguido al niño y ahora sabía exactamente lo que había estado haciendo. El amanecer apenas despuntaba cuando Santiago se levantó de su litera en el orfanato. Sus compañeros seguían dormidos, y el aire frío de la madrugada le hacía temblar, pero él apenas lo notaba. Estaba ansioso.
Era su primer día en la Academia Guerrero, y aunque sabía que su camino sería difícil, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Era como si por primera vez en su vida tuviera una razón para levantarse cada mañana. Después de arreglar su cama con rapidez y asegurarse de que don Mateo no lo estuviera vigilando, Santiago escondió su mochila debajo de las sábanas y se dirigió al comedor. Allí, Emilio lo esperaba, sentado en una esquina con su flauta en las manos. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó Emilio, aunque ya sabía la respuesta. A la academia, respondió Santiago, ajustándose los desgastados guantes que Héctor le había dado la noche anterior. Emilio frunció el ceño, preocupado. Don Mateo va a descubrirlo. Sabes que siempre está vigilando. Santiago suspiró, pero no dejó de caminar hacia la puerta. No me importa. Si quiero salir de aquí algún día, tengo que intentarlo. Emilio lo miró con admiración mezclada con temor. Bueno. Si necesitas ayuda, avísame. Puedo distraer a don Mateo si se da cuenta. Gracias, Emilio. Eres un buen amigo. Santiago salió del orfanato con el corazón acelerado, pero esta vez no era por el miedo de ser atrapado. Era la emoción de estar un paso más cerca de su sueño. Cuando llegó a la Academia Guerrero, el sol ya iluminaba las calles, y el ruido del gimnasio era tan intenso como la noche anterior. Héctor estaba de pie junto a la entrada, con un delantal manchado de grasa mientras revisaba el motor de una vieja motocicleta. Levantó la vista cuando vio a Santiago y soltó un gruñido. Llegas temprano. Eso es bueno. Pero no pienses que eso te dará puntos extra. Santiago asintió y se dirigió al interior del gimnasio, donde Ramón ya estaba entrenando con otros boxeadores. Héctor lo siguió y señaló un armario lleno de trapos, baldes y detergentes. Antes de que te acerques a un saco de boxeo, quiero que limpies cada esquina de este lugar. Y cuando termines, limpia los baños. Si no puedes hacer esto bien, no tienes nada que hacer aquí. Santiago tomó los materiales sin quejarse y comenzó a trabajar. Durante las horas siguientes, fregó el suelo, limpió los espejos y organizó los equipos esparcidos por el gimnasio. Su espalda le dolía y sus manos, acostumbradas al trabajo duro del orfanato, comenzaban a resentirse. Pero cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, miraba hacia el ring. Allí, los boxeadores practicaban con una intensidad que lo inspiraba a seguir adelante. Finalmente, cuando terminó con la limpieza, Ramón se le acercó con una sonrisa burlona. No está mal, muchacho. Ahora veamos si puedes limpiar ese saco con tus golpes. Ramón lo llevó hasta uno de los sacos más pequeños, diseñado para niños, y le enseñó cómo envolver sus manos con vendas. Santiago lo escuchó con atención, intentando recordar cada detalle. Cuando finalmente estuvo listo, Ramón se cruzó de brazos. Muy bien. Lánzale un jab. Santiago asintió y golpeó el saco con su puño derecho, pero su postura era rígida, y el golpe apenas movió el saco. Eso no fue un jab, fue un empujón, dijo Ramón, riendo. Vamos, muchacho, esto es boxeo. Tienes que ser rápido, como un rayo. Inténtalo de nuevo. Santiago lo intentó una y otra vez, pero sus golpes seguían siendo débiles y poco precisos. Algunos de los otros boxeadores comenzaron a burlarse de él. ¿Es en serio?, gritó uno desde el otro lado del gimnasio. Mi hermana pega más fuerte que eso. Santiago apretó los dientes, ignorando las risas. Ramón, en cambio, levantó una mano para silenciar a los demás. Déjenlo en paz. Está empezando, y todos ustedes se veían igual de ridículos al principio. Las risas cesaron, pero Santiago sintió la presión aumentar. Ramón lo observó con seriedad. Escucha, muchacho. El boxeo no es solo golpear. Es mover los pies, esquivar, ser más rápido que tu oponente. Pero sobre todo, es tener paciencia. El cuerpo aprende con el tiempo. No esperes ser un campeón el primer día.
Santiago asintió, decidido a seguir practicando. Durante las semanas siguientes, Santiago cayó en una rutina agotadora. Se levantaba antes que los demás para ir a la academia, limpiaba cada rincón del gimnasio y entrenaba bajo la mirada crítica de Héctor y Ramón. Sus golpes mejoraron poco a poco, y aunque aún era el más débil del grupo, comenzaba a ganar confianza en sí mismo. Sin embargo, su doble vida no pasó desapercibida. Don Mateo notó su cansancio y las pequeñas heridas en sus manos. ¿Qué estás haciendo, Santiago?, preguntó una noche, mientras el niño regresaba al orfanato después de un largo día de entrenamiento. Nada, señor. Solo he estado ayudando en las tareas del orfanato. Don Mateo lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Santiago sabía que el director estaba sospechando, y cada vez era más difícil mantener su secreto. Una tarde, cuando Santiago estaba practicando con el saco, Héctor se le acercó con una mirada seria. Muchacho, necesito hablar contigo. Santiago se detuvo y lo miró, preocupado. Héctor señaló una silla cercana y se sentó frente a él. He visto muchos chicos como tú. Vienen aquí pensando que el boxeo es una salida fácil, pero no lo es. Es un camino lleno de sacrificios, dolor y decepciones. Si realmente quieres hacer esto, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Tus miedos, tus dudas, incluso tu comodidad. Santiago asintió, aunque las palabras de Héctor le pesaban en el pecho. Entiendo, señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Héctor lo miró durante un largo momento y luego asintió. Bien. Porque a partir de ahora, las cosas se pondrán más difíciles. Esa noche, mientras Santiago regresaba al orfanato, Emilio lo estaba esperando en la puerta trasera. Su amigo tenía una expresión preocupada. Don Mateo sabe algo, susurró Emilio. Te vi hablando con él. Creo que está planeando atraparte. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantenerse firme. No importa, Emilio. No voy a rendirme. Emilio lo miró con admiración, aunque sabía que los días siguientes serían más complicados para su amigo. Al día siguiente, cuando Santiago llegó a la academia, Héctor lo llamó con urgencia. Había un nuevo boxeador en el gimnasio, alguien más fuerte y rápido, que se convertiría en su mayor rival. El sol estaba en lo alto del cielo cuando Santiago llegó a la Academia Guerrero esa tarde. A pesar del calor abrasador que hacía que el aire pareciera vibrar, el gimnasio estaba lleno de vida. Los sonidos familiares de golpes contra sacos de boxeo, las cuerdas del ring rechinando bajo los pies de los luchadores y los gritos de Héctor resonaban como una sinfonía caótica que Santiago había aprendido a amar. Pero algo era diferente ese día. Desde el momento en que cruzó la puerta, sintió una tensión extraña en el ambiente. Los boxeadores se reunían en pequeños grupos, murmurando entre ellos y lanzando miradas hacia una esquina del gimnasio. Allí, un joven alto y musculoso practicaba combinaciones rápidas contra un saco pesado. Cada golpe parecía más fuerte y preciso que el anterior, y su técnica impecable dejaba claro que no era un principiante. Héctor, que estaba ajustando los vendajes de otro boxeador, vio a Santiago y lo llamó con un gesto. Cuando el niño se acercó, Héctor señaló al nuevo boxeador con la cabeza. Ese es Leo, dijo con un tono serio. Vino de otra academia. Dice que quiere probar suerte aquí porque no tenía suficiente competencia donde estaba. Es bueno, muy bueno. Santiago observó a Leo con una mezcla de admiración y nerviosismo. El joven era todo lo que él quería ser, rápido, fuerte y seguro de sí mismo. Pero había algo en su mirada que lo hacía inquietante. No era solo confianza, era arrogancia. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Santiago, intentando sonar indiferente. Héctor sonrió ligeramente. Todo. Porque Leo no solo está aquí para entrenar. Quiere demostrar que es el mejor, y para eso, va a enfrentarse a todos, incluso a los nuevos como tú. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Sabía que enfrentarse a alguien como Leo sería casi imposible, pero también entendía que no podía huir. Si quería ser un verdadero boxeador, tenía que enfrentarse a cualquier desafío. Ese día, los entrenamientos fueron más intensos que nunca. Héctor parecía decidido a preparar a Santiago para algo más grande. Ramón también estaba más exigente, corrigiendo cada error con una severidad que el niño no había visto antes. «Mantén los pies en movimiento, Santiago», gritó Ramón mientras el niño practicaba esquivas frente al saco de velocidad. «Si te quedas quieto, estás muerto». Santiago obedecía, pero su cuerpo ya no respondía como quería. Las largas horas de entrenamiento y las tareas en el orfanato comenzaban a pasarle factura. Sus piernas temblaban, y sus brazos se sentían como si pesaran toneladas. Sin embargo, no se detuvo. No podía detenerse. Cuando terminó el entrenamiento, estaba tan agotado que apenas podía mantenerse de pie. Héctor se acercó a él con una botella de agua y una mirada severa. «Descansa, muchacho. Mañana será un día importante». Santiago bebió el agua en silencio, pero la preocupación seguía creciendo en su mente. ¿Qué quería decir Héctor con eso? Esa noche, mientras Santiago regresaba al orfanato, Emilio lo estaba esperando en el patio trasero. Su amigo había estado tocando su flauta, pero dejó de hacerlo en cuanto vio el estado en que estaba Santiago. «Te ves terrible», dijo Emilio, preocupado. «¿Qué pasó?» «Nada. Solo fue un día difícil», respondió Santiago, sentándose en el suelo y apoyando la espalda contra la pared. Emilio se sentó a su lado, observándolo en silencio durante un momento. «¿Vale la pena todo esto?», preguntó finalmente. «Pareces más cansado cada día, y don Mateo está empezando a sospechar». Santiago miró a su amigo con determinación. «Claro que vale la pena. No entiendo cómo explicártelo, Emilio, pero cuando estoy en la academia, siento que estoy haciendo algo importante. Algo que realmente me importa». Emilio suspiró, pero no dijo nada más. En lugar de eso, comenzó a tocar una melodía suave en su flauta. La música llenó el aire, calmando a Santiago y recordándole por qué estaba luchando tan duro. Al día siguiente, Santiago llegó a la academia con el cuerpo aún adolorido, pero dispuesto a darlo todo. Sin embargo, no estaba preparado para lo que Héctor tenía en mente. «Hoy tendrás tu primera pelea amistosa», anunció Héctor al inicio del entrenamiento. El corazón de Santiago dio un vuelco. Había practicado golpes, movimientos y técnicas durante semanas, pero no se sentía listo para enfrentarse a alguien en el ring. «¿Con quién voy a pelear?», preguntó, intentando mantener la calma. Héctor sonrió de manera enigmática. «Con Leo». Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Leo, que estaba al otro lado del gimnasio, lanzándole una sonrisa burlona. El joven parecía completamente seguro de sí mismo, mientras que Santiago apenas podía controlar el temblor en sus manos. «No te preocupes», dijo Ramón, colocando una mano en su hombro. «No se trata de ganar o perder. Se trata de aprender. En el ring, descubrirás de qué estás hecho». Esas palabras, aunque bien intencionadas, no hicieron mucho para calmar a Santiago. Mientras se ponía los guantes y subía al ring, su mente estaba llena de dudas. ¿Qué pasaría si hacía el ridículo? ¿Y si Héctor decidía que no valía la pena entrenarlo después de esto? El sonido de la campana lo sacó de sus pensamientos. Leo avanzó de inmediato, lanzando un jab rápido que Santiago apenas logró esquivar. El golpe fue seguido por un gancho que lo hizo retroceder. «Vamos, niño, ¿eso es todo lo que tienes?», dijo Leo con una sonrisa cruel. Santiago apretó los dientes y trató de responder con un golpe al cuerpo, pero Leo lo esquivó con facilidad. Durante los siguientes minutos, el joven dominó completamente el combate, golpeando a Santiago una y otra vez. Aunque ninguno de los golpes era lo suficientemente fuerte como para derribarlo, el dolor comenzaba a acumularse, y la frustración crecía en su interior.
Finalmente, después de un último golpe que lo envió contra las cuerdas, la campana sonó, marcando el final del combate. Santiago se dejó caer en una esquina del ring, respirando con dificultad. Sus guantes estaban pesados, y sus brazos colgaban a los lados como si fueran inútiles. Leo levantó los brazos en señal de victoria, mientras algunos de los boxeadores aplaudían y otros reían. Santiago quería desaparecer, pero Ramón se acercó a él y le ofreció una mano. Levantarte después de caer es lo que te hace un verdadero boxeador, dijo Ramón con seriedad. Esto fue solo el comienzo. Aprende de tus errores y sigue adelante. Santiago asintió, aunque las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Había esperado mucho más de sí mismo, y la humillación era difícil de soportar. Esa noche, cuando regresó al orfanato, Emilio lo estaba esperando en su cama. Al ver las marcas en el rostro de Santiago, dejó escapar un suspiro. ¿Perdiste?, preguntó con cautela. Sí, respondió Santiago, dejándose caer en su cama. Fue un desastre. Emilio pensó durante un momento y luego sacó su flauta. Bueno, tal vez no ganaste hoy, pero eso no significa que todo haya terminado. Escucha esto. Es una canción que estoy escribiendo para ti. Comenzó a tocar una melodía suave y esperanzadora que hizo que Santiago cerrara los ojos. Por primera vez en todo el día, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. Aunque Santiago estaba derrotado, Héctor se acercó a él al día siguiente con algo inesperado, una fotografía de su juventud como boxeador, acompañado de las palabras: «Yo también tuve que pelear contra todo para llegar aquí. Mañana empieza tu verdadero entrenamiento». El ambiente en la Academia Guerrero parecía más tenso que de costumbre. Los boxeadores entrenaban con la misma intensidad de siempre, pero las conversaciones en voz baja y las miradas furtivas hacia una esquina del gimnasio delataban la llegada de alguien nuevo. Leo, el joven que había demostrado su talento en el ring contra Santiago, se había instalado por completo como el centro de atención. Santiago lo observaba desde lejos mientras realizaba ejercicios de calentamiento. Leo estaba rodeado de un pequeño grupo de boxeadores que reían con sus comentarios sarcásticos y lo alababan por su destreza. Cada golpe que lanzaba al saco pesado era preciso, rápido y cargado de fuerza. Era evidente que no solo era bueno, sino que lo sabía, y disfrutaba haciéndolo evidente para todos. No dejes que te intimide, dijo Ramón, acercándose a Santiago mientras envolvía sus manos con las vendas. Leo es bueno, pero también tiene debilidades. Todos las tenemos. Santiago suspiró y miró a su mentor. ¿Cómo puedo siquiera pensar en enfrentarme a él de nuevo? La última vez me dejó en ridículo. Ramón se detuvo y lo miró fijamente. La primera derrota no define a un boxeador, Santiago. Lo que importa es cómo te levantas después. Además, este deporte no es solo físico, es mental. Aprende a observar, a buscar patrones en su técnica. Así encontrarás la forma de vencerlo. Las palabras de Ramón resonaron en la mente de Santiago mientras seguía con su entrenamiento. Durante los siguientes días, se dedicó a mejorar su resistencia y su técnica, pero también comenzó a estudiar a Leo. Observaba cada uno de sus movimientos, cómo lanzaba sus jabs, cómo esquivaba, e incluso cómo bajaba la guardia brevemente después de un gancho. Una tarde, mientras Santiago limpiaba el gimnasio después de una sesión agotadora, Héctor lo llamó a su oficina. El lugar era pequeño y desordenado, con trofeos viejos y fotografías en blanco y negro adornando las paredes. Héctor, sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, lo miró con su típica expresión severa. Santiago, he notado que has estado observando a Leo. ¿Qué es lo que ves?, preguntó, entrelazando las manos frente a él. El niño titubeó antes de responder. Es fuerte y rápido. Pero, creo que depende mucho de su velocidad. Si alguien puede igualarlo o anticiparse a sus movimientos, tal vez podría superarlo. Héctor sonrió ligeramente, algo raro en él. Exacto. El boxeo no es solo fuerza bruta. Es un juego de estrategia,
de paciencia. Si aprendes a usar tu cabeza tanto como tus puños, puedes vencer incluso al más talentoso. Santiago asintió, sintiendo una nueva chispa de confianza. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero al menos ahora tenía una idea de cómo avanzar. Mientras tanto, en el orfanato, las cosas se complicaban. Don Mateo había comenzado a vigilar más de cerca a Santiago, sospechando de sus salidas diarias. Emilio, siempre fiel, hacía todo lo posible por cubrir a su amigo, distrayendo al director con pequeñas tareas o inventando excusas para justificar la ausencia de Santiago. «No puedo seguir escapando para siempre», le confesó Santiago a Emilio una noche, mientras ambos miraban las estrellas desde el patio trasero. «Si don Mateo me atrapa, estoy acabado». Emilio lo miró con seriedad. «Entonces necesitas demostrarle que todo esto vale la pena. Muéstrale que no estás perdiendo el tiempo». «¿Y cómo hago eso?», preguntó Santiago, frustrado. «Gana. Gana en el ring y haz que todos vean que estás luchando por algo importante». Las palabras de Emilio encendieron algo dentro de Santiago. Sabía que tenía razón. No bastaba con entrenar y mejorar, necesitaba resultados, algo tangible que demostrara su progreso. Días después, Héctor anunció una competencia interna en la academia. Todos los boxeadores, desde principiantes hasta avanzados, tendrían la oportunidad de enfrentarse en un torneo amistoso. Santiago sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al escuchar la noticia. Esta era su oportunidad para probarse a sí mismo, pero también sabía que no sería fácil. «Tienes que prepararte, Santiago», le dijo Ramón mientras ajustaba los vendajes en sus manos. «Este torneo será diferente. No puedes permitirte los mismos errores de antes». Santiago asintió, decidido a dar lo mejor de sí. Durante las semanas previas al torneo, intensificó su entrenamiento. Practicaba incansablemente, perfeccionando sus movimientos y fortaleciendo su resistencia. Héctor y Ramón lo guiaban, corrigiendo cada detalle y empujándolo más allá de sus límites. La noche antes del torneo, Emilio lo visitó en el gimnasio, llevando consigo su flauta. Se sentaron juntos en una esquina, y Emilio comenzó a tocar una melodía suave pero intensa. «Es para ti», dijo Emilio, guardando la flauta después de terminar. «Quiero que recuerdes esta canción cuando estés en el ring. Quiero que sepas que no estás solo». Santiago sonrió, sintiendo que las palabras de su amigo le daban fuerza. Al día siguiente, Santiago se paró frente al ring, listo para su primera pelea del torneo. Entre los boxeadores que lo observaban, estaba Leo, sonriendo con arrogancia. Era evidente que ambos se enfrentarían tarde o temprano, y Santiago sabía que debía estar preparado para ese momento decisivo. El gimnasio estaba más lleno que nunca. La noticia del torneo interno había atraído no solo a los boxeadores regulares, sino también a curiosos que querían ver las peleas. Las luces colgantes parpadeaban ligeramente, como si compartieran la tensión del ambiente. El ring, en el centro de todo, parecía un altar donde los sacrificios de esfuerzo y disciplina serían juzgados. Santiago, de pie junto a Ramón, respiraba profundamente para calmar sus nervios. Tenía los guantes puestos y las vendas ajustadas. Sus manos sudaban, pero su mente estaba enfocada. Este no era solo un torneo para él, era una prueba, una oportunidad para demostrar que todo su esfuerzo había valido la pena. «Recuerda, Santiago», le dijo Ramón, inclinándose hacia él, «la primera pelea siempre es la más difícil. No porque sea contra el mejor, sino porque luchas contra tus propios miedos. Supera eso, y ya habrás ganado la mitad del combate». Santiago asintió, intentando aferrarse a las palabras de su mentor. Miró alrededor del gimnasio y encontró a Emilio entre la multitud. Su amigo le dedicó una sonrisa alentadora, levantando discretamente su flauta como un recordatorio silencioso de la melodía que había tocado para él. La primera pelea de Santiago fue contra un joven llamado Mario, un boxeador principiante como él, pero con un físico más robusto. La campana sonó, y ambos avanzaron al centro del ring. Mario comenzó agresivamente,
lanzando golpes rápidos que Santiago apenas pudo esquivar. Sus movimientos eran torpes, pero efectivos. «Muévete, Santiago», gritó Ramón desde la esquina. «Usa tus pies, no te quedes quieto». Santiago recordó las enseñanzas de su mentor y empezó a moverse lateralmente, esquivando los ataques de Mario. Aprovechó un momento de descuido de su oponente y lanzó un jab directo que impactó en el rostro de Mario. El golpe no fue fuerte, pero bastó para darle confianza. A partir de ese momento, Santiago comenzó a encontrar su ritmo. El combate terminó después de 2 rondas intensas. Aunque ambos estaban agotados, Santiago fue declarado ganador por puntos. Levantó los brazos, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Era su primera victoria, y aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, este pequeño triunfo significaba todo para él. A medida que avanzaba el torneo, Santiago enfrentó a otros oponentes, cada uno más difícil que el anterior. Héctor observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba sus pensamientos. Sin embargo, Ramón estaba siempre a su lado, dándole consejos y palabras de aliento. «Has mejorado mucho, muchacho», dijo Ramón después de su tercera pelea. «Pero recuerda que lo más importante es mantener la calma. No dejes que la presión te haga perder la cabeza». Santiago asintió, agradecido por el apoyo de su mentor. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando, el enfrentamiento entre Santiago y Leo. La tensión en el gimnasio era palpable. Los otros boxeadores se reunieron alrededor del ring, susurrando entre ellos y apostando quién sería el ganador. Leo subió al ring con una sonrisa arrogante, levantando los brazos para recibir los aplausos de la audiencia. «¿Listo para otra lección, niño?», le dijo Leo a Santiago, mientras el árbitro daba las instrucciones. Santiago no respondió. En lugar de eso, mantuvo la mirada fija en su oponente, recordando todo lo que había aprendido. Este no era el mismo Santiago que había perdido contra Leo semanas atrás. Ahora tenía algo más que técnica, tenía confianza. La campana sonó, y el combate comenzó. Leo avanzó rápidamente, lanzando un jab que Santiago esquivó por poco. A diferencia de la primera vez, Santiago no retrocedió. Se mantuvo en movimiento, manteniendo la distancia y buscando oportunidades para contraatacar. Los golpes de Leo eran rápidos, pero Santiago había estudiado su estilo y comenzaba a anticipar sus movimientos. «Bien, muchacho, sigue así», gritó Ramón desde la esquina. «No te desesperes». En el segundo round, Santiago encontró su oportunidad. Leo lanzó un gancho al cuerpo que Santiago esquivó con un movimiento lateral. Antes de que Leo pudiera recuperar su postura, Santiago respondió con un gancho directo al rostro, haciendo que su oponente retrocediera. La multitud estalló en gritos de sorpresa y emoción. El tercer round fue el más intenso. Ambos boxeadores estaban agotados, pero ninguno quería rendirse. Santiago recibió varios golpes que lo hicieron tambalearse, pero cada vez que caía, se levantaba con más determinación. Leo, por su parte, empezaba a mostrar signos de frustración. No podía creer que el niño al que había derrotado tan fácilmente antes ahora le estuviera dando tanta pelea. Cuando la campana final sonó, ambos boxeadores estaban de pie, respirando con dificultad. El árbitro levantó sus manos y se preparó para anunciar el resultado. El ganador, por decisión dividida. Leo. Anunció el árbitro, levantando el brazo de su oponente. Santiago bajó la cabeza por un momento, sintiendo una punzada de decepción. Pero cuando levantó la vista, vio algo que lo sorprendió. Leo se acercó a él y le tendió la mano. «Eres bueno, niño. Mejor de lo que esperaba. Sigue así, y algún día serás el mejor». Santiago estrechó la mano de Leo, agradecido por el reconocimiento. Aunque no había ganado la pelea, sabía que había ganado algo más importante: respeto.
Esa noche, mientras limpiaba el gimnasio, Héctor se acercó a él con una expresión seria. No ganaste hoy, pero ganaste algo más valioso, experiencia y carácter. Si sigues entrenando así, no habrá nadie que pueda detenerte. Santiago asintió, sintiendo que las palabras de Héctor eran sinceras. Este era solo el comienzo de su camino, y aunque aún quedaba mucho por recorrer, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Al salir del gimnasio, Santiago encontró a don Mateo esperándolo en la puerta del orfanato. Con una mirada severa y los brazos cruzados, el director finalmente había descubierto lo que Santiago había estado haciendo. La confrontación parecía inevitable. Santiago foge do orfanato para lutar en UM torneo oficial. Como ayuda de Emilio, Santiago escapa para participar de UM torneo local. Él enfrenta adversarios fuertes y llega a final, donde descubre que su oponente es Ramón, que también entró para motivarlo. A lute emocionante, cheia de altos e baixos. Santiago es derrubado, mas lembra das palabras de Héctor, un guerrero no se rinde. Él se levanta y termina a lute, ganando o torneo. Gancho, don Mateo espera a Santiago no portado do orfanato, furioso. Don Mateo, ou ver a medalla de Santiago e o apoyo de Héctor e Ramón, muda de opinión. Él percebe que o menino encontró propósito e decide apoyarlo. Anos depois, Santiago é boxeador profesional e Emilio, músico renomado. Él olham para o pesado con gratidão, lembrando que a verdadeira forca não está nos punos, mas no coracao. Final, Santiago visita La Esperanza, agora transformado en centro de treinamento para jóvenes. Él segura o cobertor azul de su infancia e sorri, mi destino era grande. Y todavía lo es.